Entre mineros informales, artesanales y la Policía Nacional, un hecho que todos los peruanos debemos lamentar. ¿Cómo el Ejecutivo está planteando manejar esta situación tan crítica que vive el país? Vamos a conocerlo aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Juan Alcántara, ministro de Justicia precisamente. Bienvenido a RPP, doctor Alcántara. Muchas gracias, Jorge. ¿Me permites explicarle a la población qué está haciendo el Poder Ejecutivo respecto a la situación que se está presentando? Por favor. Y efectivamente nosotros consideramos de que ha habido un grupo de gente muy violenta que ha bloqueado carreteras, ha cometido un delito, a pesar de que desde nuestro sector, desde otros sectores, hemos advertido de que el derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución, pero nada ampara de que se bloqueen pistas, que se afecten vidas, que se afecte la propia economía nacional. Y este hecho lamentable de un fallecimiento el día de hoy, nosotros consideramos que no ha sido producto del accionar constitucional de la Policía Nacional del Perú. Sobre ese punto, ¿el gobierno se siente responsable de esta persona fallecida? No, de ninguna manera. No ha sido el gobierno quien ha generado esta situación de violencia. Nosotros en todo momento hemos invocado a la calma, a la reflexión a estas personas. Les hemos dicho cuál es el camino. Entonces, simplemente la policía ha cumplido con el rol constitucional que le corresponde. El fallecido es producto de esta violencia que no ha sido generada por el gobierno central, sino por estas personas. ¿Qué se conoce al respecto? Porque se habla de que habría sido un taxista que no había participado en las manifestaciones. ¿El Ejecutivo cuál es la versión que va a manejar? Todavía estamos en investigación, la Fiscalía se ha personado. Tengo que dejar también en claro que un abogado de defensa pública se ha acercado para poder asesorar a los familiares de esta persona que ha fallecido. Y como vuelvo a repetir, lo lamentamos nosotros, pero definitivamente lo que pasa generalmente en este tipo de acciones es que los manifestantes, por la cercanía, generalmente captan el apoyo de la población, ¿no? Se genera una situación de caos y mucha gente que no tiene nada que ver con el caso que se está reclamando se unen a la protesta, ¿no? De repente un equivocado de espíritu de cuerpo, no lo sé. Y esa puede ser la explicación por la cual una persona que aparentemente no es un minero ha sido víctima, pues, de pérdida de su vida, ¿no? Pero se ha confirmado que la policía no ha tenido que ver en la muerte de esta persona, de este joven de 27 años. Se lo pregunto porque desde Arequipa se habla mucho de represión policial. Es la versión que se está manejando en Arequipa. Mire, normalmente se habla de represión policial cuando la policía lo único que hace es ejercer su función constitucional. El Estado peruano es el único que legítimamente está facultado para utilizar la fuerza. Y la fuerza se utiliza no para ir en contra de los derechos de algún ciudadano, sino precisamente para proteger los derechos de la mayoría. Todos hemos sido conscientes de que este bloqueo ha causado miles de millones de pérdidas al país, ha causado que muchas personas puedan hacer uso de su derecho a la salud, ha causado mucho perjuicio a pequeños productores. Tenemos conocimiento que muchos de los productores de leche han tenido que desechar sus productos porque no podían pasar. Entonces, este es un derecho que ha sido violentado por estos señores. Y a pesar, repito, y quiero hacer incidencia en esto, que en todo momento nosotros le hemos dicho, tenemos el ánimo de conversar con ustedes, pero conversar no significa que íbamos a ceder a sus presiones, porque esta situación del reinfo es una situación que se venía a venir de hace muchos años. Esta no es una situación que se presenta en este momento. El reinfo ya viene, si no me equivoco, desde el año 2014. Vamos a hablar del reinfo, pero Correcto. antes, por favor, Correcto. Para cerrar este tema del fallecido, lamentablemente un joven de 27 años, ¿el gobierno puede garantizar que no ha sido por efecto de la represión policial? Lo que nosotros conocemos es que no ha sido así. Es más, la policía tenía la orden estricta de que ejerciera sus funciones con pleno respeto a los derechos ciudadanos. Es más, la policía ha ido a realizar las intervenciones sin ninguna arma letal. Ese punto también sería bueno entonces aclararlo. La policía ha ido a realizar las intervenciones, correcto, a despejar las vías, sin
cargar armas letales. Y efectivamente, no ha llevado armas letales que puedan causar la muerte de una persona. ¿Y qué tipo de elementos está utilizando la policía? Está llevando las bombas lacrimógenas, lo que es usual para poder despejar las vías. Se lo pregunto porque, y permítame esta reflexión, ministro Alcántara, recordamos las manifestaciones, las movilizaciones al inicio de la gestión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Empezamos con un fallecido, ministro Alcántara, y terminamos con cerca de 50, ¿no? Y de repente nos estamos quedando cortos. Entonces, por favor, ¿qué nos garantiza que no vamos a llegar a esos extremos? Mire, los hechos a los que usted hace referencia también fueron causados pues, por personas violentistas que tenían un claro objetivo, que era derrocar al gobierno que en ese momento se había instaurado legítimamente. Ahora, es muy probable que se hayan cometido excesos, pero esos excesos están ahorita en proceso de investigación en la Fiscalía. Y nosotros esperamos de que estas investigaciones culminen y se determine quiénes han sido los responsables de esta muerte, que nuevamente nosotros volvemos a decir lamentamos. Cualquier pérdida de vida es lamentable. ¿Qué tipo de respuesta va a tener el gobierno con relación a la familia? Reitero, hasta donde se sabe, se trata de un joven taxista de 27 años que no tenía mucho que ver con la protesta. Entonces, ¿el gobierno qué respuesta va a tener? Porque su familia, con toda justicia, está pidiendo apoyo. Sí, por supuesto. Nuestra primera reacción, como le digo, es poner un defensor a disposición de la familia, para que en este momento que tenemos conocimiento que la Fiscalía está realizando las indagaciones previas, el levantamiento del cadáver, el internamiento a la morgue, hemos puesto un abogado a su disposición. Nosotros ya habrán otros ministerios que también se acercarán y le brindarán el apoyo necesario a la familia. En este momento la CONFEMIN ha otorgado una suerte de tregua de 24 horas con relación a la paralización. ¿El gobierno se va a sentar a dialogar con los mineros? Es que la tregua que supuestamente nos conceden es al revés. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué es al revés? Ellos no pueden darnos una tregua porque nosotros como gobierno, como Estado, no estamos infringiendo ninguna norma. Son ellos los que están infringiendo una norma. En todo caso, nosotros en todo momento hemos dicho, estamos abiertos al diálogo, pero primero levanten esta situación de violencia. No nos pueden decir de que en 24 horas se va a solucionar un problema que lleva años, ¿no? Y el país no puede soportar una situación como la que hemos estado viviendo con una minería ilegal que, como le he dicho, causa mucho perjuicio al país. De 200 toneladas de oro que produce el país, solamente se reportan 98 toneladas de manera legal. Significa que 100 y tanto toneladas salen de manera ilegal. Eso es una cantidad de dinero inmensa que le causa un grave perjuicio al país, porque el país no percibe impuestos, y por tanto se ve impedido de construir hospitales, de construir escuelas, de construir caminos. Ese es el problema que ellos no quieren entender. Comprendemos su posición, ministro Alcántara, y de hecho que todos los peruanos me parece que estamos en contra de la minería ilegal, ¿correcto? Hasta ahí nos entendemos, pero estamos hablando también de mineros artesanales o mineros informales que están en vías de formalización. Entonces, ¿qué se va a plantear para ellos? La situación es muy clara. El 30 de junio tenían ellos un último plazo para poder seguir con el trámite de formalización. Lamentablemente no hicieron absolutamente nada y por eso que 50.000 reinfos fueron anulados automáticamente. ¿No hay posibilidad entonces nuevamente de una u otra manera ocuparse de esos 50.000 reinfos? De los 50.000 ya no. Ya no. De los 50.000 es una posición cerrada del gobierno. Es una posición cerrada y con un sustento objetivo. ¿Por qué? Porque estas personas se ha demostrado que en 4 años no ejercieron ningún tipo de actividad. Y si ejercieron algún tipo de actividad ya fue una actividad ilegal. Quedan 31.000 reinfos que de acuerdo a ley tienen plazo para poder regularizar o formalizarse hasta el 31 de diciembre. Entonces el Estado le va a dar apoyo, le va a dar asesoramiento para que estas personas puedan formalizarse. Pero los 50.000 sería volver a retroceder. Es lo que están pidiendo. Están pidiendo un reinfo indefinido. Usted puede escuchar sus proclamas,
un reinfo indefinido y el Estado peruano y el país en general, como repito, no pueden soportar una situación que genera pues una serie de delitos, trata de personas, secuestro, extorsión. Eso no se puede permitir. La Defensoría del Pueblo está de una u otra manera actuando como intermediario, ¿no?, entre el Ejecutivo y los mineros que en este momento están realizando movilizaciones y que continúan todavía bloqueando carreteras. ¿La presidenta Dina Boluarte se sentará y se reunirá con los mineros? Se sentará, de repente no la presidenta, de repente el premier, no lo sé, hay que ver qué instancia correspondería, siempre y cuando estos mineros depongan su actitud de fuerza. No se puede negociar cuando alguien le pone una pistola en la cabeza a una persona y sobre todo cuando no tiene la razón. Entonces, primero deben poner fin a su paralización, a su movilización, al bloqueo de las carreteras. Nuestro mensaje ha sido muy claro. Tienen que levantar, tienen que poner su medida de fuerza. Y esta medida de fuerza ya le ha causado un grave perjuicio económico al país. Todos lo dice la Cámara de Comercio, lo dicen todos aquellos que tienen que ver con el turismo, lo dicen los pequeños productores. Entonces no podemos seguir con una situación de esta naturaleza. Si ellos deponen su medida sin condiciones, nos podemos sentar a conversar y plantearles las soluciones, pero siempre orientados hacia la formalización. Pero, no vamos a retroceder. ¿Por qué el gobierno actúa siempre de manera reactiva, ministro Alcántara? Ya se veía venir esta paralización de los mineros informales o artesanales. Usted lo ha dicho, es un problema de larga data, entonces, ¿por qué no se previno? Yo creo de que sí tuvimos la previsión suficiente. Recuerde usted que a principios de año, cuando se planteó nuevamente la posición esta de ampliarse indefinidamente el reinfo, el Congreso de la República emite la ley 32.213, que le confiere la titularidad al Ministerio de Energía y Minas para regular esta situación. Entonces, en el mes de marzo, el Ministerio de Energía y Minas emite el Decreto Supremo 012-2025, en el cual les decía, tienen plazo ustedes para formalizarse hasta junio, y el ministro de Energía y Minas ha sostenido una serie de reuniones con los representantes de estos señores. Lamentablemente ellos se han confiado en que, como siempre, la situación se iba a mantener, pero no han contado con que el gobierno pues tiene una actitud firme, porque no es una actitud del gobierno, no es un capricho del gobierno, es una política nacional, es una decisión histórica que la minería ilegal no puede continuar tal como está funcionando. Vamos con otro tema, ministro Alcántara. En el Congreso de la República se acaba de aprobar una amnistía para policías y militares que lucharon contra el terrorismo entre los años 80 y 2000. Es una situación que ha traído también muchos cuestionamientos porque se habla de que se puede confundir esta amnistía con impunidad. ¿El Ejecutivo va a promulgar esta ley o la va a observar? Mire, nosotros todavía no tenemos el texto completo o mejor dicho, no nos han remitido la autógrafa. Este es un tema, como usted dice, bastante controversial, afecta a muchas instituciones, entonces tenemos que hacer un análisis técnico-jurídico muy concienzudo, muy, ¿cómo le puedo decir?, muy responsable. Cuando nosotros terminemos con este estudio, y no solamente es el sector justicia el que está comprometido, son varios sectores, entonces cuando nosotros terminemos de hacer esta evaluación, podremos nosotros decir cuál es la posición. En este momento... No hay una posición del gobierno todavía. Es que todavía no nos han remitido la autógrafa de ley. Entonces, cuando nosotros tengamos la autógrafa de ley y hagamos ese análisis responsable, como le digo, podremos tener una posición que será conocida por todos. ¿Cuál es la situación carcelaria en este momento del Perú, ministro Alcántara? Se ha hablado mucho al respecto, se ha hablado de construir cárceles en zonas alejadas de sectores urbanos. Todos conocemos que hay un problema de hacinamiento en gran parte del sistema penitenciario. Entonces, ¿qué se está planteando para solucionarlo? Mire, el problema del sistema penitenciario peruano está en crisis, digámoslo así. Hay una crisis entonces. Hay una crisis, tanto así que nosotros nos hemos visto obligados a declarar en emergencia el sistema penitenciario. Esta emergencia durará hasta el año 2026 y nos permitirá a nosotros emitir una serie de normas que van enrumbadas precisamente a la mejora en el sistema penitenciario. ¿Cuáles son los ejes de esta declaratoria de emergencia? En primer lugar, contribuir al deshacinamiento, como usted dice. Recordará que el Tribunal Constitucional en el año 2020 emitió una sentencia por la cual nos da un plazo hasta el año 2025 para
deshacinar penales. Esto Se acaba de ampliar. se ha ampliado hasta el año 2030, pero no ha sido una sentencia de favor, sino ha sido una sentencia porque el Tribunal Constitucional ha visto que el Ministerio de Justicia ha estado realizando acciones para poder deshacinar los penales. Es así que nosotros hemos emitido una serie de normas que han funcionado y que pudieron permitir pues, que efectivamente mucha gente que de repente ya tenía pena cumplida, de repente era un delito de baja lesividad, pudieran salir de las cárceles. A la vez hemos hecho una serie de acciones para destrabar proyectos que se encontraban trabados desde el año 2020. Por ejemplo, el megapenal de Ica, que nos daría una capacidad de albergue de 3.200 personas, estaba trabado desde el año 2020. ¿Se van a construir más cárceles? Si me permite, termino de decirle cuáles son las obras que están en ejecución para que podamos analizar qué es lo que vamos a hacer. Hemos destrabado el penal de Ica, 3.200 unidades de albergue. Hemos destrabado el penal de Arequipa, 900 unidades de albergue. Hemos destrabado el penal de Pucallpa, 1.200 unidades de albergue. Estamos construyendo el penal de Abancay, que debería en este momento estar en un avance de 9% y está en 12%. Ahí tendremos también una cantidad de albergue de 900 personas. Y a la vez, hace poco el señor ministro de Economía ha anunciado un endeudamiento internacional con el CAF por 800 millones. Esto nos permitirá construir un penal para procesados de 16.000 personas y un penal para reos de alta peligrosidad que se ubicaría en la ciudad de Quirubilca, precisamente hace una semana. En la región La Libertad. En la región La Libertad. Hace una semana estuvimos en la región La Libertad, donde se nos transfirió el terreno. Entonces, esto nos daría una capacidad de albergue de aproximadamente 30.000 unidades adicionales. Quirubilca es una zona ubicada precisamente en el Ande de la región La Libertad. Efectivamente, está a 3.800 metros, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ese sería el nuevo Chayapalca, ¿no? Quirubilca entonces sería el nuevo Chayapalca. El nuevo Chayapalca. Allí irían reos de alta peligrosidad. Más o menos, ¿de cuántos estamos hablando? 10.000 presos. ¿Y en cuánto tiempo va a estar listo este penal? El proyecto aproximadamente debe demorar 3 años en construirse, ¿no? Porque primero teníamos que ubicar el terreno. Para poder hacer un proyecto necesitamos tener el terreno. Pero ahora ya se tiene el terreno. Ya tenemos el terreno y empezamos a trabajar, se empieza a desarrollar la idea, vamos al perfil, se construye el expediente técnico y cuando entre en ejecución aproximadamente durará 3 años. Vamos a tomar todas las provisiones para que no pase lo que ha pasado anteriormente y que efectivamente los plazos se cumplan y de acá a 3 años podamos tener un penal de 10.000 internos de alta peligrosidad. Nosotros no pensamos, no trabajamos en función de si lo inauguramos nosotros o no. Nosotros trabajamos en función del país. El país necesita penales. No hay ninguna sociedad, por perfecta que sea, que pueda prescindir de penales y nosotros estamos en esa línea. Se ha hablado también bastante de la posibilidad, y lo ha dicho el mismo premier Eduardo Arana, de que el Ejecutivo plantee la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay realmente una posición seria y concreta del gobierno al respecto? Mire, el ofrecimiento del señor premier no fue salir de la Corte Interamericana, ¿no? Creo que hay una confusión. Él planteó evaluar la posible salida de la Convención Americana. Entonces, lo que se está haciendo en este momento es un trabajo conjunto entre Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia para evaluar la posibilidad. Esto no es una decisión que pueda tomarse de hoy a mañana. Pero lo están evaluando en todo caso. Se están reuniendo los equipos técnicos, efectivamente, cuando los equipos técnicos también puedan emitir una posición, nosotros también la plantearemos al país y se tomará la decisión. Pero en este momento no hay una decisión definida al respecto porque no tenemos las conclusiones de este equipo de trabajo. Se lo preguntaba porque fue el mismo premier Eduardo Arana, ¿no?, quien en su presentación ante el Congreso lo dijo de una u otra manera. Claro, pero dijo que íbamos a evaluar, nunca dijo vamos a salirnos. Esa es una contradicción una diferencia muy resaltada, ¿no? Una cosa es salir y otra cosa es evaluar salir. Lo que el premier planteó, vamos a evaluar, y eso es lo que estamos haciendo. Ok, tengo que preguntarle por algunos temas que tienen que ver con la política también y la reacción ciudadana. El sueldo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Ustedes conocían de este aumento de sueldo a nivel de gabinete ministerial?
Por supuesto, la decisión se ha tomado en el seno del Consejo de Ministros, pero bueno, nosotros hemos dado las explicaciones en todas las instancias que se nos ha preguntado, que era un sinceramiento del sueldo de la señora presidenta. Han habido las opiniones técnicas y jurídicas que declaraban que esto era procedente. Recordemos de que el sueldo del presidente Toledo eran 42.000 soles. Después los otros presidentes, no sé... Bueno, Alan García lo bajó precisamente Alan García lo bajó 15.600. A 15.600. Y con ese sueldo se quedó él, Ollantumala, Kuczynski... Efectivamente. Martín Vizcarra, Pedro Castillo, hasta que llegó la presidenta Dina Boluarte y decidió... Yo no quisiera hacer una mención, pero me veo obligado. La situación de todos estos presidentes en este momento, ¿cuál es la situación judicial de todos estos presidentes que no se subieron el sueldo? Bueno, no sabemos cuál va a ser la situación judicial de la presidenta Dina Boluarte cuando termine su gestión. No, yo estoy seguro de que... Y también la ciudadanía lo está viendo. Pero ¿no cree que es inoportuno un incremento de sueldo inoportuno que cae mal a la población, ministro Alcántara? Mire, las decisiones tienen que tomarse y este no es un proceso que se inicia con la presidenta Dina Boluarte. El proceso se inicia en el 2014 cuando el despacho presidencial solicita incorporarse a la ley Servir. Este no es un proceso corto, no es un proceso que dure 2 o 3 meses, es un proceso que dura años. Y así ha ido avanzando en el tiempo hasta que en este momento se llegó a la última etapa, que era ya fijar el cuadro de puesto. El monto. Y el monto lo fijó el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía. No lo fijó Servir. No, es que Servir no puede fijar el monto. Servir lo que aprueba son los cuadros de trabajo, los cuadros de personal, pero a quien le correspondía señalar el monto era el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿no le parece por lo menos cuestionable, no sé, que el Ministro de Economía y Finanzas con la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Se reúnan y le digan, a ver, ¿qué monto podemos poner? Según ustedes hay un estudio técnico, ¿correcto? Sí, hay estudios técnicos. Pero yo reitero, la ciudadanía lo ha tomado de muy mala manera, ministro Alcántara. ¿Comprenderá usted? Son percepciones como cualquier otra percepción que pueda haber. Yo le diría con todo respeto a la ciudadanía que vea cuál es la responsabilidad de la señora presidenta. Nadie puede negar que nuestra economía es la más estable de la región, que tenemos un crecimiento importante, que hemos construido escuelas como nunca se han construido antes. Pero la economía no tiene mucho que ver tampoco con la acción del Ejecutivo, ¿no? Ahí tendríamos que resaltar, por ejemplo, el BCR, al señor Velarde, que desde hace mucho vienen manteniendo la estabilidad económica. Bueno, yo le pregunto, ¿el BCR, el señor Velarde, recién están trabajando en esta etapa? No, también no han trabajado con la etapa de los otros presidentes. Exacto. Y efectivamente, pero en este momento los resultados que estamos viendo es porque también hay una acción del Ejecutivo, no solamente es por acción del señor Velarde. No, yo dije no solamente. No, por supuesto. No solamente. Por supuesto, pero esas percepciones, por ejemplo, deben ser captadas por la población, que se está haciendo una gestión que es muy importante respecto a la infraestructura y lo reconocen los señores gobernadores regionales, los alcaldes, cuando he tenido oportunidad de presenciarlo, y le reconocen a la señora presidenta los destraves que se han hecho en obras que gobiernos anteriores no los hacían. Así se lo dicen muy claramente. Se viene el mensaje de 28 de julio. Primero le pediría, por favor, que le transmita a la presidenta que no sea tan largo, por favor. Y luego, ¿qué temas van a ser tocados por la presidenta? ¿Han conversado en el gabinete ministerial? Sí, precisamente estamos evaluando cuál va a ser el contenido del mensaje y va un poco en la línea de lo que le estaba comentando. Queremos hacer una evaluación de cómo recibimos el país y cómo lo vamos a entregar. Acá no se trata de palabrería, sino se trata de estadísticas, de cifras que podemos demostrar. Más o menos en esa orientación va a ir el mensaje presidencial. Porque estamos en un año ya, bueno, electoral en la práctica, es el último mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte, entonces sin duda esperamos no solo un sinceramiento de las cifras, sino también una evaluación, esperemos, respetuosa y sincera, ¿no?, de cómo ha ido su gestión y cómo va a dejar especialmente, ¿no?, el Perú al próximo gobierno, ministro Alcántara. Efectivamente, vamos a hacer mucha incidencia en cómo estamos dejando el país en relación a cómo lo encontramos, ¿no? Y cuál es el beneficio de las obras que ha hecho este gobierno
para la persona que asuma el poder el 28 de julio del año 2026. La presidenta Dina Boluarte ¿ha pensado en hablar más frecuentemente con los medios, así como lo está haciendo usted, por ejemplo? Mire, la presidenta acaba de dar una conferencia de prensa el día domingo. Pero no es exactamente una conferencia, no se permitieron repreguntas, 5 preguntas apenas, fue más un monólogo que una conferencia. Bueno, yo creo de que esto se irá evaluando. Entiendo que la presidenta se comunicará más con la prensa, como repito, lo hizo el domingo. Esto es un hecho evidente, esto no es una especulación. Esperemos pues que de la misma manera como se comunicó con las personas, lo vuelva a hacer, pero no perdamos de vista que la presidenta tiene una comunicación directa con el pueblo cuando va a inaugurar obras, cuando va a señalar qué se está haciendo en el gobierno, y el gobierno también comunica, por ejemplo, como lo estoy haciendo yo, ¿no? A través de los ministros, qué es lo que se está haciendo en este gobierno. Para finalizar, ministro Alcántara, ¿qué piensan en el Ejecutivo sobre la bajísima popularidad que tiene la presidenta Dina Boluarte? Según la última encuesta, tiene 1,8% de popularidad. Bueno, nosotros no trabajamos en función de las encuestas, son importantes, pero sin embargo seguimos nosotros enfocados en hacer un trabajo de tal manera que el resultado sea la satisfacción de las necesidades de la población. En eso nosotros estamos enfocados. Muy bien, gracias por estar con nosotros, ministro. Muchas gracias, si me permite, le quiero dejar este libro, Ruta 1348, que ha sacado el Ministerio de Justicia, y que cuenta la historia de Javier y de Jazmín. ¿Qué queremos con esto? Queremos que los jóvenes conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Este es un libro muy importante que lo estamos difundiendo a nivel nacional. Cada vez que tenemos una actividad, vamos a los colegios, a las universidades y se los entregamos. Se lo dejo a usted para que lo conozca. No, muchísimas gracias, lo voy a leer con mucho detenimiento. Gracias. Muchas gracias. El doctor Juan Alcántara, ministro de Justicia, con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Volvemos.